Oli, ¿cómo están? Muy bien, bienvenidos a este viaje cósmico. En esta eventualidad vamos a trabajar la crítica de la película La Noche de los Muertos Vivientes de 1968, la original que marcó un hito, un cambio fundamental en los géneros asociados a las películas de terror asociadas a la cultura de los zombies, que vamos a mirar inicialmente pues un recorrido contextual para luego abordar la película y luego hacer como nuestra crítica constructiva de este icono de la filmografía del horror. Muchísimas gracias, vamos a iniciar entonces con nuestro viaje cósmico. Bien, La Noche de los Muertos Vivientes es una película icónica que marcó pues un cambio fundamental en el género y obviamente estableció las pautas para cómo las películas de terror podrían ser como un elemento de crítica social, crítica política y de los contextos que pasaban en su época. Entonces vamos a hacer como un recorderis de la información fundamental de este proyecto. Bien, tenemos entonces pues la película original del 68 rodada en blanco y negro. Ya veremos por qué se hizo en blanco y negro y no a color, porque en esa época pues ya estaba generándose la filmografía en color. La ficha resumen, pues el gran director dirige George Romero, y el guión está basado en una historia de John Russo y George Romero. Y pues obviamente la fecha de estreno fue el 4 de octubre del 68, una duración aproximada de 96 minutos. Hay algunos que debido al copyright que no quedó los derechos realmente pues establecidos, juegan con la adaptación y recortes de esta película. Algunos tienen un poquito más de metraje que otros. El aniversario de los 30 años y los 50 años pues juega un papel fundamental en este aspecto. Y el presupuesto aproximadamente es de $119.500, o sea, una película de presupuesto muy barata, y la recaudación a tiempo presente, más o menos 30 millones de dólares aproximadamente. Bueno, eso debido a un contexto que más adelante voy a explicar, porque en su momento de estreno no fue que fuera tan acogida o de gran relevancia. Bien, vamos a mirar entonces ahora unos elementos fundamentales antes de proceder a comentar la película y hacer el análisis asociado a la dinámica que se plasma en la historia de La Noche de los Muertos Vivientes. Para el contexto cultural vamos a revisar o revisitar algunos elementos clave que dieron como la conjunción de lo que llamaríamos nosotros las bases o ideas creativas para la Noche de los Muertos Vivientes. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a ver cada una de ellas. La primera de todas, pues la novela clásica de 1954, Soy Leyenda, y pues obviamente este icono de la literatura clásica va a marcar una pauta para el desarrollo de películas posteriormente. Un ejemplo, pues, es El último hombre sobre la Tierra, en 1964, las imágenes que estamos viendo, protagonizada por Vincent Price. La idea fundamental en esta historia es que, pues, el hombre, pues, queda solitario después de una pandemia en la cual, pues, los seres humanos se vuelven como monstruos vampíricos y, pues, aniquilan a la humanidad. Este hito de estar solo y contextos cataclismos apocalípticos son los que van a trabajar George Romero en sus películas. Nuestro segundo enfoque contextual de la parte cultural, pues serían las películas clásicas de zombies previas a George Romero, en donde los zombies, pues obviamente tienen un comportamiento basado en la cultura del vudú que se heredó pues de la cultura haitiana. Un ejemplo de ello es la película que estamos viendo, que es Yo caminé con un zombie de 1943. Nuestro tercer factor cultural tiene que ver con las películas de explotación o pues ya un poquito más de sangre explícita, que es el gore, ¿cierto? Y pues tenemos dos representantes fundamentales, La plaga de los zombies de 1966 y pues Hershey Gordon Lewis, que hace pues Blood Feast en 1963. Y nuestro último ítem cultural, pues obviamente tenemos que resaltar pues la influencia de los cómics de terror de los años 1950 a 1955, obviamente en el contexto pues que marca un antes y un después también en la expresionismo, y eso el desarrollo de las historias de
Tales from the Crypt, la historia de Bowl of Horror y The Hound of Fear, que son como los iconos fundamentales del expresionismo a través de los cómics, de todo lo que es la parte de terror, suspenso y otros elementos que en la época de los Estados Unidos pues era controversial. Abordando el contexto sociopolítico, vamos a mirar entonces qué influye desde el punto de vista en la película de La Noche de los Muertos Vivientes. Bien, entonces vamos a mirar qué sucede en este momento. Para ello, pues entonces vamos a considerar que desde el punto de vista sociopolítico van a haber varios elementos fundamentales. El primero de ellos, pues obviamente lo que ustedes sabrán que es la tensión de la Guerra Fría, ¿sí? En ese periodo después de la Segunda Guerra Mundial hasta entrados los años 90, en donde pues vemos ese conflicto, ¿sí? O ese conato que pues pensamos que iba a suceder, pero que al final, como después de la desintegración de la Unión Soviética, pues la cosa cambió. Un conflicto tensionante que pues obviamente catapultó el nerviosismo en la población, desarrollo pues de crisis de manejo de armas químicas, nucleares y pues todo esto desembocaba en un miedo en la sociedad. Y obviamente pues se ve representado también en los atentados políticos como el del caso de Kennedy y pues en el caso también de Martin Luther King, que luego pues va a afectar bastante el desarrollo de la película. Además del contexto político de esa época, pues los movimientos racistas, ¿cierto? Las panteras negras en los Estados Unidos también juegan un papel importante porque la representatividad del pueblo afrodescendiente, y eso se va a ver reflejado junto con la muerte de Martin Luther King, pues también va a influir mucho en la película porque veremos que el protagonista principal de esta película es un afrodescendiente. Entonces tiene una controversia en ese punto. Otra característica es la crítica al estereotipo americano, pues sabemos que es clasista, la unión familiar, pues la unión con los esposos, los hijos, ¿cierto? Ese proteccionismo americano pues se ve derrumbado a través de la pandemia que se desarrolla en los acontecimientos de la película. Otra característica también que tenemos que tener en cuenta en la parte social y es que la dinámica de la destrucción, mitológicamente los ghouls, que son como monstruos necrófagos, pues la idea fundamental es que ellos en la época en que se creó la mitología, pues se dice que son seres que comen carne humana, pues obviamente están habitando los cementerios. Entonces, digamos que también es un arquetipo que se utiliza para el desarrollo de estas entidades en la película. Aunque no se le llama zombie de la cultura haitiana, no se hace el nombre de zombie referencia en toda la película, en ninguna parte se dice, pero se hace alusión a que son ghouls, ¿no? Y finalmente, pues, lo que es el desastre apocalíptico, que es lo que queda después de que pues, la humanidad pierde toda esa estructura de convivencia, de estructuras políticas, económicas, y al final, pues, habría que mirar cómo el ser humano se va a adaptar a esas situaciones de entorno, que en este caso, pues, los enemigos que más adelante vamos a mirar en la película, en la crítica, es que no son los ghouls, sino que son los propios seres humanos por su comportamiento errático frente a una situación apocalíptica, que en este caso, pues, es la pandemia de los zombies. Bien, continuamos con la siguiente fase de nuestro análisis de la película La Noche de los Muertos Vivientes. En esta oportunidad pues vamos a trabajar todo lo que es el resumen general de esta película. Por cierto, hago alusión a esta hermosa camiseta representativa de La Noche de los Muertos Vivientes que fue diseñada por nuestros amigos de Ruta 40. Les envío un caluroso y efusivo saludo. Muchísimas gracias por estos diseños. Porfa, sígalos en Instagram como Ruta 40 y les recomiendo mucho sus productos porque la verdad son de excelente calidad. Muchísimas gracias. Ustedes pueden llevar sus diseños personalizados por todas partes. Bien, vamos a continuar entonces con el resumen de la película de La Noche de los Muertos Vivientes. Bueno, la historia inicia en Pittsburgh, en una zona rural. Tenemos a Bárbara y a Johnny, que son dos hermanos. Van a visitar al cementerio por el fallecimiento del padre y pues se encuentran en ese momento y son atacados por los ghouls, que es lo que estamos viendo en este momento. Johnny trata de salvar a la hermana del ataque de este ghoul, no lo llamamos zombie, sino ghoul en la historia, y lastimosamente dentro de ese forcejeo, Johnny pierde la vida, ¿sí?
y ahí Bárbara pues procederá a refugiarse o a esconderse de la situación. Entonces aquí vemos la escena donde ya el ghoul mata al hermano y pues Bárbara procede a escapar utilizando pues el vehículo con el que vimos o el que conducieron para llegar al cementerio. Bárbara conduce y pues obviamente se estrella y eso hace que ella se escape nuevamente y llegue a una granja y pues, se refugia en esa granja, ¿no? Aquí vemos la estrellada, pues ella, bueno, corra papu porque si no me alcanza el ghoul y ay, ay, ay. Y entonces aquí ya vamos a mirar que ella se refugia, pero al refugiarse en esa granja va a encontrarse que hay pues ya unos cadáveres que ya han sido devorados y eso pues le causa un pánico. En este momento pues ahí Bárbara cuando ya llega a la granja pues queda en shock por ver la situación. Vemos la escena, encuentra el cadáver en el segundo piso de la granja y pues ella ya queda choqueada de este horror que vio y en ese momento pues trata como de paralizarse y llegará pues el segundo personaje principal de esta historia que es conocido como Ben, que es nuestro personaje afrodescendiente que pues tomará las riendas de poder salvarse de esta invasión de los ghouls. Para evitar que la horda de los ghouls ataquen, pues bueno, ¿cuántos parejos tres moscas, papo? Y empieza entonces Ben a atacar a los ghouls para salvaguardar pues obviamente la vida de Bárbara y la vida obviamente de Ben. En ese momento, pues ya estamos viendo que, pues, digamos, el personaje afrodescendiente es el que está tomando como las riendas de autoprotegerse, mientras que, pues, Bárbara está catatónica en la granja y, pues, obviamente está esperando a que su, digamos, príncipe, en este caso, que es Ben, pues, la logre salvar. Aquí vemos entonces que dentro de la granja también hay otros ghouls y pues aquí Ben pues tratará de erradicar a estos y sacarlos de la granja para tener un lugar más seguro. Muy bien, esta parte ya es el último que erradica. Ouch, a mí también me dolió eso. Listo, erradican ahí a los ghouls, los sacan de la granja y aquí encontramos otros personajes nuevos que sería pues Tom y Jesse que pues son dos parejas de novios que también están refugiados. Los tíos son los que fallecen dentro de la granja y ellos pues son los, digamos, como herederos de esta granja. Eh, y aquí pues ya ellos empiezan a trabajar pues en forma colaborativa, guiño, guiño, porque vamos a ver que el comportamiento humano puede jugar una mala pasada en la convivencia de personas extrañas que tienen ideales diferentes. Aquí vemos que prenden fuego para ahuyentarlos y aquí es donde ya pues se encuentran con otros sobrevivientes. Aquí llega Tom para ayudar y pues esto ya permite que haya una convivencia. Más adelante vamos a ver que hay otra, una pareja de esposos, los Cooper, que también están refugiados en la granja. Bien, aquí aparece el señor Cooper, Gary Cooper. La esposa Helen está refugiada pues en el sótano de la granja y sabemos que la hija de los Coopers ha sido mordida por uno de los ghouls y pues está delicada de salud también al cuidado de la mamá Helen. Aquí ya como que los tres se dan cuenta de que pues pueden trabajar, ¿sí? Pero aquí ya viene la disociación del grupo porque pues Ben dice que pueden salir y escaparse, pueden esto defender la casa completa, mientras que Cooper dice, no, mire esos zombies que están ahí afuera, ¿usted me cree idiota o qué? Entonces no, es mejor encerrarnos todos en el sótano y pues refugiarnos hasta que llegue la ayuda de la policía o de la Guardia Nacional o cualquier otro tipo de entidad, ¿no? Bueno, aquí ya pues los primeros impresionismos de la película. Esta escena que usted está viendo acá es el contexto político. Aquí tenemos pues, a la policía y a los gobernadores locales que dicen, Papu, no sé qué es lo que generó este efecto de los ghouls. Pueden ser pues algunos rayos cósmicos que vienen del espacio. Es lo que se trata de decir aquí en esta conversación o esta grabación. Y pues la idea es que están mirando cómo poder erradicar o frenar esta pandemia que está sucediendo en los alrededores de Pittsburgh y que posiblemente no solamente está en Pittsburgh, sino en varias partes del mundo. Cooper al principio trata de ayudar generando algunas bombas caseras para pues generar un círculo de fuego y que los ghouls no se acerquen.
En la cultura tradicional de los ghouls y los zombies vudú, pues el fuego es un elemento bastante fuerte para neutralizar o frenar el avance de las hordas de estos tipos de entidades. Bueno, aquí vemos en el lado derecho, pues aquí está la proyección de Jessie, la novia de Tom. Aquí pues tratan de salvarse, ¿sí? Y lo que hacen es una idea, un plan de dirigirse hacia una bomba de gasolina para tanquear pues el camión y que todos puedan escapar sanos y salvos. Cooper no les dice que no, forcejea y es como el agente negativo que disocia al grupo, ¿sí? Porque pues hay un egoísmo inmerso en la persona y es el estereotipo americano en el cual pues esperemos a que llegue la policía y todo porque en América sabemos cómo solucionar el chicharrón que se presentó, ¿no? Entonces aquí ya vemos que Ben pues va con Tommy y con Jesse para buscar la gasolina y pues queda Bárbara, Helen, Sara y Gary Cooper dentro de la casa. Pero el miedo de Gary pues hace que él pues cierre todo con seguridad, pero vamos a mirar más adelante que eso va a generar una consecuencia posterior. Aquí pues ya ellos van a tratar de llegar a la estación para poder pues cumplir con ese plan que han establecido preliminarmente. Vemos que entonces aquí ya llega al punto de suministro de gasolina, pero hay un problema con las llaves porque pues las llaves no son, bueno, aquí pues disparan, no hay seguridad por el momento, pues pero observe el nerviosismo de Tom, pues no le llamémosle estupidez, pues, y entonces se incendia pues alrededor de la camioneta o el camión, pues ahí está, y pues digamos que la torpeza es que como ven, trata de apagar el fuego, pero resulta que el fuego también cubre el camión, la zona donde se suministra la gasolina, y pues se sale y no apagan el fuego correctamente y pues obviamente aquí viene pues la tragedia porque la pareja de novios fallece por una explosión del camión y pues aquí Ben pues trata como de, bueno, ya se fueron, pues chao papu, entonces él trata de regresar a la granja y aquí pues se da cuenta, tratan de salir del camión pero ya es demasiado tarde, ¿no? Porque pues no se pueden salvar, Tom se da cuenta que eso puede estallar y mueren lastimosamente en esa explosión. Ven, a través del fuego, pues trata de devolverse nuevamente, pues para la casa. Observe que este es un guiño, lo de Frankenstein. Y aquí ya, cuando se da cuenta de que Gary no quería abrirle, hay un forcejeo entre Ben y Gary. Obviamente, pues Ben gana la confrontación por tener mayor fuerza física. Y pues aquí ya le recrimina porque pues por culpa de esa inseguridad de Gary, pues posiblemente todos el resto de la casa pueden fallecer, ¿no? Entonces aquí le recrimina y aquí ya viene como el momento en donde Gary y Ben ya no comparten más una ayuda de manera colaborativa. Bueno, aquí ya viene la escena clímax de la película. Aquí los muertos dicen, uy, bueno, ¿quién pidió carne tres cuartos? No, mentira, es un chiste. Y aquí pues ya lastimosamente pues los ghouls toman el cuerpo de Tom y de Jesse y pues obviamente satisfacen esa ansia que tienen de pues comer carne en este caso, ¿no? Entonces aquí ya hay unas escenas que pues para su momento fueron bastante impactantes. Recuerden que esto es de 1968. Aquí tranquilo que aquí eso es pura escenografía, pues obviamente utilería y obviamente pues lo que se ve que están como comiendo no es más que otra cosa que carne ahumada, o sea, es carne de res ahumada, así que no se preocupen que eso no es nada así como turbio, ¿no? Pero bueno, obviamente pues la alegoría que están viendo en esta parte. En esta parte de la película ya está nuevamente Ben, Gary, Bárbara, Helen mirando la televisión y se dan cuenta de que ya hay una conformación de grupos de seguridad por todas las zonas de Pittsburgh y pues están ya generando un plan estratégico en el cual pues van a tratar de acabar con los posibles ghouls que están, pues por el momento en esta película pues se dice que la plaga está iniciándose, no es que haya una pandemia generalizada y pues aquí vemos cómo grupos de personas civiles con la policía empiezan a hacer todo ese tipo de operativos para neutralizar y salvar la vida de las personas que están en la comunidad de Pittsburgh.
Bueno, aquí ya los ghouls llegan, es otra parte climática de la película, ya se dan cuenta que hay sobrevivientes en la granja y todos empiezan como a invadir, utilizando algún tipo de recuerdo humano de algunas herramientas o armas para poder ingresar a la granja. Ya aquí todos pues entonces saben que deben protegerse, pero sabemos que en el caso de Gary está buscando pues refugiarse en el sótano. La esposa de Gary, Helen, pues trata de colaborar con Ben y con Bárbara. Bárbara, recuerden que en todo el momento de la película ha estado catatónica, o sea que la ayuda pues va a ser un poquito ínfima por parte de ella. Aquí Ben pues le ruega a Gary que ayude, pero él simplemente es un espectador. Ve que entonces Ben suelta el arma y pues trata de forcejear por tener el arma y pues neutralizar a Ben y Gary ocultarse con la esposa y con Bárbara y su hija eh, Sara pues dentro de el sótano. Y aquí resulta un forcejeo entre los dos personajes. Ben logra quedarse con el arma y en ese forcejeo, pues Ben, por salvarse, pues lo que hace es dispararle a Gary, un disparo que pues obviamente va a afectar y va pues a asesinar a Gary en este momento. Él ya queda herido de gravedad y pues se esconderá en el sótano posteriormente. Mientras que la esposa Helen también empieza a estar en un estado catatónico por la impresionismo de que pues obviamente nunca había visto un error de que muchos ghouls estuvieran. Aquí está Bárbara que está impedida pues por su nerviosismo y Gary pues va al sótano a estar al lado de su hija Sara para cuidarla por si de pronto los ghouls llegan a invadir el sótano. Bueno, aquí ya los ghouls empiezan a invadir la casa. Hay un momento de heroísmo por parte de Bárbara, pero pues obviamente entre ese nerviosismo y miedo va a pasar algo. Aquí pues la hija dice, bueno, comida gratis, mi papá ya quedó pues tuti tuki lulú, pues entonces pues quiero más comida. Y aquí pues viene una escena también bastante turbia en donde Sara, que ya se convierte, pues ya está, es un ghoul, un zombie, y pues apuñala a la mamá para satisfacer sus ansias de comer. Mientras tanto, pues entonces Bárbara y Ben tratan de cuidar la casa, que no entren los ghouls. Pero aquí ya viene también otra cosa bastante onírica. eh, y es que, pues, en el momento en que entran los ghouls, Bárbara se da cuenta que está, pues, el hermano Johnny zombificado. Y ella como que no, pero ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó con mi hermano, no? Entonces, bueno, entonces Johnny, te quiero mucho, hermana, pero tengo hambre. Entonces la lleva a donde está el resto de los ghouls y pues Bárbara lastimosamente fallece devorada por todos los zombies, incluyendo pues el hermano, ¿no? Y aquí ya Ben se da cuenta de que pues, la situación ya es inmanejable y pues le tocará irse al sótano tal cual como quería Gary desde un principio en la película. Entonces se da cuenta que pues la hija está también zombificada y pues él forcejea y al final pues la deja pues en la zona de la casa y pues él se refugia en el sótano. Posteriormente, pues Ben le dispara a la cabeza de Gary y también pues dispara al cuerpo fallecido de Helen, porque pues se da cuenta de que pues todos los muertos reviven sin ninguna causa aparente, pues por los rayos cósmicos que habíamos establecido previamente. Aquí se levanta Gary zombificado o tipo ghoul y pues aquí Ben se encargará pues de los dos posibles ghoul que están ahí, ¿no? Bien, una vez que ya pues se encarga de los dos cuerpos, pues va a pasar tiempo y aquí pues entonces Ben sobrevive, ¿sí? Es el único protagonista que al final sobrevive de la horda, pero vamos a ver que hay una trágica ironía al final de la película. Eso nos lo van a mostrar a continuación. Aquí pues Helen revive Nima y pues Ben la asesina obviamente. Ya no es la noche de los muertos vivientes, ya amaneció y aquí vemos entonces que los grupos de seguridad llegan, ¿no?
y tratan pues obviamente de eliminar pues los ghouls que están en el camino y se encuentran con la granja que fue al inicio de la película. Ben sobrevive, sale después de todo este proceso, pues mira lo que quedó al final, el desastre, ve que pues hay gente que está por fuera, pero aquí viene la parte, digamos, bastante turbia también, y es que confunden a Ben con un zombie y el grupo desde lo lejos apuntan pensando que es un ghoul y pues lo asesinan, lastimosamente. Y aquí vemos entonces que todos al final de la película fallecen, ningún personaje sobrevivió. La tragicomedia de Ben, pues obviamente eso fue un impacto negativo, pues por obviamente la situación afrodescendiente que pasaba en la época en los Estados Unidos y obviamente que durante los últimos 4 meses hubo controversia por el fallecimiento de Luther King a manos de un atentado político. Y la película pues cierra ya con fotografías, y como registros fotográficos de que pues la situación fue verídica, ¿no? Y pues eso también choquea un poquito a los espectadores al final de la película. Y con esto pues ya finaliza el resumen de la película de la Noche de los Muertos Vivientes. Bien, después de este resumen, pues veremos entonces que existe un contexto político, obviamente el estereotipo de salvaguardar la población en Norteamérica. También vemos que la presencia de un actor afrodescendiente pues representa a esas comunidades que eran minoría en los Estados Unidos y pues fue controversial que un protagonista principal fuera afrodescendiente y la razón es porque es el único actor profesional que se consiguió para la película y pues en esa escena onírica al final, la película fue rodada antes de octubre, estamos hablando de marzo, febrero del 68, y el asesinato de Luther King fue el 4 de abril del 68. En ese tiempo, pues obviamente los productores estaban buscando quién distribuir la película y pues obviamente cuando se estrenó pues pasó lo de Luther King y pues generó también una controversia de crítica social bastante interesante del contexto político en los Estados Unidos. Adicionalmente, pues la película, como no tuvo buena financiación, primero pues pasó por unas salas limitadas, posteriormente pues pasó a los autocinemas en los Estados Unidos y los famosos cinemas Grindhouse, que si ustedes saben, los Grindhouse lo que hacen es mostrar películas de explotación baratas, de bajo presupuesto, pero que llegaban masivamente al público. Esto hizo que la película pues con el tiempo fuera pues catalogada como una película que fuera bastante controvertida, que tenía un mensaje político y crítica social de los Estados Unidos y posteriormente pues eso desarrolló que la película fuera considerada de culto. Adicionalmente pues obviamente el expresionismo alemán, que pues obviamente se ve mucho en la literatura y en las películas, pues el uso de este gore o que los ghouls pues mostraran esa parte del clímax de devorar pues la carne humana, pues eso también generó pues una controversia del consumismo, que posteriormente en las siguientes películas de Romero pues se trata ese aspecto cultural y pues la crítica hacia el consumismo de los Estados Unidos en la época de los 70 y el conflicto o contextualización de guerra entre militares y los científicos en las siguientes películas de Romero, que es El Amanecer de los Muertos de los años 70 y El Día de los Muertos de los años 80. Bien, con esto vamos a dar cierre, pero antes de finalizar voy a darles una recomendación de cómo visitar la saga de películas de George Romero y pues obviamente en próximos encuentros del viaje cósmico vamos a ir analizando las otras películas asociadas al universo de Romero. Ok, voy a mostrar a continuación pues una forma de visualizar la historia. Obviamente pues las películas de Romero no tienen un conducto regular porque pues como podemos ver o veremos en las próximas películas que vamos a analizar, los actores no se repiten, salvo ciertas excepciones que ahorita voy a comentar, pero digamos que no hay un conducto regular o un hilo conductor. Son situaciones muy particulares de ciertas partes de los Estados Unidos y pues obviamente dependiendo de algunos elementos tecnológicos o evolución de los ghouls a zombies como tal, vamos a ver que pues ya ha pasado ciertas épocas y cada época contextualizada pues va a ser una crítica social y política en su momento. Bien, voy a mostrar primero el universo of the Dead, que
pues por copyright, pues hubo una disputa entre George Romero y John Russo, que son los productores originales de la película, y pues por derechos de autor y para poder ganar, pues digamos, dinero de este proceso, pues lastimosamente el copyright de esta película no se llevó a cabo, entonces es dominio público y pues la plata que se consiguió, que se recibió, pues no la dieron ni Romero ni Russo. Bien, entonces en el caso de Romero, pues se quedó con el título Of the Dead y Russo con el título Living Dead. Y pues obviamente cada uno hizo su saga. Pues vamos a mirar la saga de Romero inicialmente. Más adelante, en el viaje cósmico, veremos la saga también de Russo, que es el retorno o el regreso de los muertos vivientes, que ya es una cuestión de humor o comedia negra. Esta es más crítica social y política y a veces con tintes un poco más serios, mientras que la saga de Russo sí es un poquito más de humor negro. Bien, empecemos entonces con el visitado del universo original de George Romero. Iniciamos entonces con la película original que lo catapultó, que es La Noche de los Muertos Vivientes del 68. Posteriormente, pues podemos mirar que en los años 70, exactamente en el año de 1978, aparece El Amanecer de los Muertos. No confundir con el remake de Zack Snyder, ¿sí? Pero pues Zack Snyder crea una adaptación del Amanecer de los Muertos como tributo a esta película original de George Romero. Posteriormente, pues podemos ver El Día de los Muertos de 1985 y aquí donde ya hacen la crítica entre los científicos y los militares. Y posteriormente, pues tenemos Land of the Dead o La Tierra de los Muertos del 2005. ¿Sí? Fue una de las últimas películas que desarrolló Romero, que fue una crítica a la situación gubernamental de George Bush hijo, cuando estuvo en el poder en los Estados Unidos. Pero él saca unos spin-off. Uno que es el Diario de los Muertos, que es una crítica a esas personas que se la pasan grabando todo el tiempo situaciones y pierden esa humanidad por estar pues haciendo grabaciones de personas en un estado lamentables o situaciones de terror y de horror. Y luego viene un tipo horror western o tipo así como de un spaghetti western que es Survival of the Dead. Entonces, ese es de 2009. Entonces, digamos que los acontecimientos de Diary y Survival of the Dead son muy cercanos a lo que pasó en la Noche de los Muertos Vivientes y luego hay un tiempo de latencia donde ya ocurre la saga original de Dawn of the Dead, Day of the Dead y Land of the Dead. Listo, esta es la forma pues, de mi percepción de cómo puede visitarse el universo de Romero. Pero si usted de pronto dice, ah, es que las películas son muy antiguas y no me gusta lo antiguo, pues tenemos una propuesta que es la saga, que es Of the Dead, el remake que se hace a partir de los años 90. Tom Savini, uno de los magos de los efectos especiales, crea una adaptación con Romero de Night of the Living Dead de los años 90. Eh, Cambian ciertas cosas, eso lo veremos más adelante, cambian ciertas cosas de esta película en algunos personajes y la finalización y la crítica. Eh, Posteriormente, pues podemos mirar Dawn of the Dead. Esta sí es el remake de Zack Snyder y James Gunn, los productores de esta película, y pues Zack Snyder fue el director en el 2004. Hace cambios sustanciales de tipología del zombie, que eso pues los ven un poquito más rápidos y más feroces que en la película original. Luego viene Day of the Dead del 2008 de Steve Miner, uno de los productores de Dawn of the Dead del 2004. Pero esta película pues sí difiere mucho de la original. Pues sí hay una crítica entre científicos y militares, pero digamos que se pierde porque trata de satirizar un poquito las cosas. O sea, se va al campo del humor negro y pierde esa esencia crítica y seria de las películas de Romero. Hay una que es Day of the Dead Bloodline. No la recomiendo mucho. Podemos obviarla dentro del universo. La verdad no aporta mucho. Y pues podemos incluir dentro del visitado Diary of the Dead y Survival of the Dead. Lo podemos colocar igual como lo hicimos en la saga anterior. Cercano a lo que pasó en Night of the Living Dead, podemos tener Diary of the Dead y Survival of the Dead y posteriormente pues ver la adaptación de Zack Snyder y la adaptación de Steve Miner del Día de los Muertos de 2008. Como les digo, Bloodline pueden eliminarla, no la consideren dentro del canon
Pues yo la coloco por cronología, pero más que todo, pues no aporta mucho. Bien, esto es como un orden de visitados. Si usted quiere hacer una saga de películas, de pronto cuando llegue octubre, usted puede hacer este tipo de combinaciones y pues disfrutar de este contexto. Si quieres un poquito más de contexto sociopolítico, ver un poquito algo más serio, te recomiendo la saga original. Y si ya quieres algo alternativo, donde ves más explosiones, gore y demás cosas, pues te recomiendo este universo remake que se ha creado para los fans del género. Bien, con esto vamos a dar el cierre entonces al análisis y la crítica de la película de La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero de 1968. Muchísimas gracias, espero que pues este video haya sido de su agrado y pues obviamente estaremos en el viaje cósmico haciendo otros videos alusivos a películas de la saga, pero no solamente nos vamos a enfocar al terror, sino también a otras películas que pues son significativas y que crean un hito, un cambio, un después y que tienen un contexto de crítica social, política, económica o digamos filosófica en algunos momentos. Entonces, muchísimas gracias, espero que se hayan disfrutado todo el video, esto es con mucho cariño para todos ustedes y nos veremos entonces en un próximo video del viaje cósmico. Hasta luego.